Hola chicos, nuevamente una semana más con ustedes en el curso de biología y vamos a continuar con la clase. Muy bien, vamos a continuar con lo que es la evolución del hombre. Con respecto a la evolución del hombre, actualmente la ciencia no tiene ninguna duda respecto de la naturaleza biológica animal del hombre, ¿no? Clasificado dentro de este reino. Las funciones biológicas del hombre son semejantes a la de los demás mamíferos placentarios. En mayor medida tenemos aquí lo que es los primates. Sin embargo, un carácter particular de la especie humana es su integración sociocultural. Solo el hombre es capaz de realizar actividades de forma consciente, que es lo que es pensar, realizar trabajos, recibir y mostrar afecto. Estos aspectos son los que diferencian a nuestra especie con los de los animales, ¿no? Ahora, como primer punto sobre esto tenemos las etapas de la evolución humana. Aquí tenemos lo que es el desarrollo de los antropoides. Aquí los mamíferos placentarios, que son, por ejemplo, aquellos que sus crías se desarrollan en el vientre materno rodeados de la placenta. ¿Ok? Dicen que se originaron al final de la era mesozoica, que convivieron con los grandes dinosaurios sin llegar a dominar el espacio geográfico. En la era cenozoica, durante el Paleoceno, se desarrollaron los primates prosimios que dieron o se desataron en dos ramas. Estrexirrinos, que son los actuales lemures, y los aplorrinos, que son los actuales tarsidos o antropoides. Entonces los primates antropoides surgieron hace más o menos de 45 millones durante la época oligocénica media, ¿no? Aquí las pruebas indican que los antropoides se originaron en África o en Asia, y estos se dispersaron rápidamente por Europa, Asia y África y llegaron a América del Sur en años posteriores, ¿no? En América ya había monos hace 25 años, 25 millones de años, disculpe. Dentro de estas van a haber dos puntos, que es la ceboidea, que dice que son los monos del Nuevo Mundo, que incluyen al mono aullador, al tití, al capuchino, al mono araña, y estos habitan en el centro y Sudamérica. Su característica, o se caracterizan por ser arborícolas con una cola prensil, ¿no? Que les ayuda a sujetarse. Una nariz aplanada con las aberturas laterales, razón por los cuales son llamados platirrinos. Los Cercospictozoidea son los monos considerados del Viejo Mundo. Habitan en regiones tropicales de África y Asia, y en su gran mayoría son arborícolas, y algunos, como los babuinos y los macacos, pasan gran parte del tiempo en la tierra. Los monos del Viejo Mundo carecen de cola prensil, sus narices están dirigidas hacia abajo y más cerca entre sí, casi como parecidos a nosotros, ¿no? Por lo cual se les llama catarrinos. Los actuales monos del Viejo Mundo divergieron en dos ramas, que son las actuales, que son los Cercopithecus, que son los monos macacos, los mandriles, bovinos, y los hominoides. Estos últimos son simios driopitecinos. Por ejemplo, están los orangutanes y los homínidos. La separación de simios y homínidos debió ocurrir hace más o menos 25 millones de años. Los fósiles de un simio primitivo arborícola, que es el
Dryopithecus, parece presentar el punto de inicio de la divergencia entre el simio y el homínido. Se conocen también los fósiles de otros simios que pudieron haber desempeñado ese papel, como en ese caso de los Kenapithecus. El proceso de selección natural favoreció la visión binocular. Miembros anteriores con pulgar oponible, acompañado del desarrollo de la corteza cerebral y el sistema convivencia grupal. Muy bien, ahora con el siguiente punto es la evolución de los homínidos. Estos cuya línea dio origen al hombre aparecieron probablemente hace unos 10 millones de años como consecuencia de los cambios climáticos que redujeron los bosques retrocediendo hacia la zona ecuatorial. Las pruebas fósiles señalan que hace 7 millones de años ya existían los homínidos con carácter que los vinculaban al hombre. Los antropoides que no retrocedieron junto con los bosques y que pasaron a un modo de vida terrestre se vieron obligados a adaptarse, ¿no? a las nuevas condiciones. Entonces, en esa etapa, la selección estuvo orientada al desarrollo de la locomoción bípeda, o sea, al trasladarse de un lugar a otro. Paralelamente, al tener las manos libres, permitió que se utilizaran objetos para defenderse y abstenerse o abastecerse de alimentos. La masa cerebral se incrementó favoreciéndose la coordinación de los movimientos, ¿no? Los Australopithecus representan en esta etapa del desarrollo humano ocupando el área que corresponde y al continente africano principalmente. Ahora, con esto tenemos aquí un personaje que sería antes de entrar a lo que es el desarrollo de la especie humana. Tenemos un personaje que es Lucy, que justamente se basa en el esqueleto encontrado. Se ha reconstruido lo que es el Australopithecus afarensis, que son los primeros primates, ¿no? Que se desplazaban de forma bípeda. Ahora, con este punto que es el desarrollo de la especie humana, tenemos aquí los hombres más antiguos. Hace cerca de 2 millones de años, algunas poblaciones de Australopithecus afarensis dieron origen a una forma nueva que es el Homo habilis, ¿no? Con un cuerpo y cerebro considerablemente más grandes. Entonces, el Homo habilis fue probablemente el primer homínido que se valió de las herramientas de piedras y de huesos. En un tiempo relativamente corto se dispersó por Europa, Asia y África. La dirección de la evolución está orientada a favorecer de modo social de vida los instrumentos de trabajo y el aprovechamiento más amplio del fuego y paralelamente el aumento del volumen cerebral. Ahora, los hombres antiguos y modernos, más o menos hace 200.000 años, realiza su aparición histórica, que es el Homo sapiens, cuya presencia se evidencia en Asia, Europa y África. Los primeros hombres antiguos corresponden al hombre neandertal que habita de cuevas, que inician las ceremonias de los muertos y los sacrificios. A este Homo sapiens neandertales le sucede en la historia del hombre de Cro-Magnon y posteriormente las culturas europeas, asiáticas, africanas y americanas. En esta etapa de la evolución disminuye el papel biológico de los factores y se incrementa el papel de la socialización. En este proceso el trabajo es el factor determinante de la orientación evolutiva que va a convertir al hombre gregario en sedentario. Al socializarse se hace necesario el lenguaje, la especialización de funciones manuales. En este sentido,
o en este contexto, el desarrollo de la masa cerebral significó una mejor coordinación de movimientos y el desarrollo del lenguaje articulado. Tenemos aquí un gráfico más o menos cómo es que se pudo, ¿no?, llegar a cabo o dar, ¿no?, desde un precursor común hasta lo que nosotros actualmente somos, que es el Homo sapiens sapiens, ¿no? Cómo se ha ido desligando todo esto. Ahora, con respecto a lo que es la especie humana actual, el nombre científico que recibe es Homo sapiens, de subespecie sapiens, ¿no? Nombre que significa homos, hombre sabio, en referencia a su característica más peculiar, que es tener una inteligencia muy superior a la del resto de las especies. Por el conjunto de sus características, la especie humana se clasifica en el reino animal, filum o tipo de cordados, clase mamíferos, orden primates, suborden atropoides, infraorden catarrinos, superfamilia Homoidea y familia de homínidos y género Homo. En conclusión. Ahora, con respecto a lo que son los homínidos, tenemos que, por ejemplo, en la historia de los hallazgos de nuestros antepasados inmediatos se inició más o menos en 1830 en Bélgica y en 1848 en la península ibérica, donde se descubrieron restos neandertales. En aquel momento el mundo científico no supo valorar su importancia. En 1856, en el valle de Neander, en Alemania, se descubrió un nuevo resto de neandertal que no pasó desapercibido, ya que al publicarse 3 años después el origen de las especies, que fue un libro de Darwin, fue el centro de discusión sobre si era fruto de una malformación o era auténtico antepasado, obviamente, ¿no?, de nosotros. Y a partir de 1871, año en el que Darwin publicó su siguiente libro, que era La descendencia del hombre y la selección en relación con el sexo, los paleontólogos intentaron encontrar fósiles de las formas intermedias entre la especie humana y sus antepasados, lo que se denominó el eslabón perdido. Dado el relativo parecido entre los seres humanos y los monos antropomorfos, que son los chimpancés, gorila, se suponía que ambos grupos debieron tener un antepasado común. Por tanto, lo que se tenía que buscar eran restos de organismos que presentaran las características intermedias y que no pudieran ser atribuidos ni a seres humanos ni a monos antropomorfos. Así nació lo que es la paleoantropología. Con respecto a lo que es familia de homínidos, en la familia de homínidos se incluyeron todos los restos de primates que tienen marcha bípeda, o sea, caminan en dos patas. Por la forma también de la mandíbula y de los dientes se ha deducido el tipo de alimentación. Hasta la década de 1980 solo se distinguían dos géneros, que es el Australopithecus y el Homo, que se diferencian en la capacidad craneana, y en que los primeros eran incapaces de fabricar instrumentos líticos, que son de piedra, mientras que los segundos ya los realizaban. Posteriormente se han encontrado muchos restos de primates bípedos o probablemente bípedos, ¿no?, con capacidad craneana similar a los primeros Australopithecus, pero que con una dieta diferente, ya que solo consumían frutos carnosos y hojas, como los chimpancés, y de mayor antigüedad, por lo que se consideraban como los primeros homínidos. Tenemos aquí un cuadro donde entre todos ellos el que tiene más posibilidades de ser el primer homínido es el Orrorin tucunensis, dada su mayor antigüedad y claro que es el bipedismo, ¿no?, que más o menos tienen antigüedad 6 millones de años y su lugar de descubrimiento es Kenia, ¿no? Este se considera el más cercano de los bípedos, ¿no? Muy bien, chicos, esto ha sido todo
en la clase. Nos vemos la siguiente semana, igualmente con lo que es este tema, ¿no? La evolución del ser humano. Hasta luego, chicos.